Lilo ilie ascuenta cala tzihil tushbana mile cala chaval kusi oi pasbil muy kusi mishbak tzihil muy mishbak muy mishbak kusi stup osil oita tokolati muy pasbil ni jun cristiano ni jun chombolometik ni jun mut ni jun choy muy kusi oita banamil chaval kusi oy muy pasbilitetik Hanosh ha oy livina hele Hanosh pasbil livina hele muy tokotem tapasel banamil yun kawartik Hanosh kotem tapasel aliboe hoy me linabe pero mustakna erbuto karal shkot ko ol shchay livina hele muy tombilto muy kusi pasbil muy ko ol akbil muy kusi shbak nakashkush livina hele muy to kusi pasbil tabanami En lo alto de las montañas de Chiapas, donde la niebla danza entre pinos y ceibas milenarios y los riachuelos murmuran secretos antiguos, se oculta una acrópolis sagrada para los mayas, Toniná, corazón de piedra, de astros y de cielo. En el centro de 4 caminos que se bifurcan como venas hacia los grandes reinos del mundo maya, no solo era una ciudad, era Po, el lugar consagrado de los señores celestes, un linaje noble, recordado en las sagradas escrituras mayas del Popol Vuh, ligado a lo alto y a lo profundo, al cielo y a la tierra, un umbral entre lo visible y lo infinito del cosmos. Toniná no solo fue un reino, fue una visión elevada a piedra, un intento de los antepasados por esculpir el orden del universo en la tierra. En Po, el sol no solo se contemplaba, era el protagonista de la obra, se le daba forma. Gran parte de su estructura levantada sobre piedra caliza, transformada en plataformas, escalinatas y templos, retratan el recorrido del gran astro en el cielo. 7 plataformas que reflejan la lógica numérica ritual de la trecena, porque el sol, en su recorrido diario, asciende 7 escalones y desciende 6, de oriente a poniente. 13 pasos sagrados, 13 templos emergieron de Po. La simbología detrás de los templos sagrados representa el ciclo solar anual, el cual empieza desde que el gran astro en su punto cenital se desplaza hacia el norte 13 posiciones en 4 ocasiones, es decir, 52 días o una fase del recorrido solar.
Luego regresa desde el norte al cenit en otros 52 días, lo que son 2 recorridos solares, de ida y vuelta, que suman 104 días. Después, desde el cenit, baja hacia el sur y repite una fase 5 veces, es decir, 260 días, sumados los 260 días y los 104 días de desplazamiento del norte al cenit, es 364 días, el reflejo maya de un ciclo solar que en nuestra era llamamos calendario gregoriano. Los arquitectos de Po encarnaron su cosmología sobre 2 de los templos más sagrados, el templo del gran pájaro celeste y el templo de la luna, ubicados en la 7ª plataforma. En sus bases de las estructuras se erigieron 4 escalinatas, una en cada eje cardinal, con 52 escalones respectivamente. Estas 4 escalinatas simbolizan los ejes del mundo, del tiempo, los rumbos del espacio, los 4 pilares del universo maya. Claro que también a los 4 tiempos, pero sobre todo a los 4 rumbos como pilares del universo. O sea, hay un mito ese, siempre el mito es si el cielo es redondo es un disco flotando, si el cielo es cuadrado tiene 4 extremos. Todo estaba muy relacionado, por ejemplo, siempre se siembra el maíz cuando caen las lluvias, ¿no? Entonces, en ese momento, los señores mayas se hacían un sacrificio de pene y echaban sangre en una tortuga. Para entonces recrear eso que la naturaleza está regando, ellos también están regando la tierra sagrada. O sea, ellos eran de esencia chamánica, que quiere decir que en todos sus rituales están tratando de repetir lo que pasa en la naturaleza, de copiar la naturaleza y ir jugando con ella. Se personifica en una montaña artificial que asciende por 7 planos, en donde sus últimos 3 reflejan los niveles del mundo maya: el cielo, la tierra y el inframundo. Entonces ahí entras primero a una cámara, luego de esa cámara baja una escalera hacia otro cuarto, ¿no? De ahí se baja a un espacio de comunicación y de ahí se vuelve a bajar y se baja primero a una antecámara y luego está la cámara. Ahí metían los cuerpos de los gobernantes 260 días y los transformaban en una esfera que era el dios del maíz. Entonces eso que se llamaba bulto mortuorio es lo que le daba valor a los templos. Cerca del año 500 de nuestra era, en el periodo clásico temprano de Mesoamérica, Toniná empieza a construir los cimientos de lo que sería un gran reino. Con una Teotihuacán en decadencia, el reino de Po ya no imita, ya no depende, y empieza a hablar con sus propios glifos tallados en piedra. Nacen las primeras dinastías, linajes divinos, aprobados por los dioses. Sin embargo, el poder divino no fue para siempre. 2 cosmovisiones se enfrentaban constantemente, 2 mitos que narraban el origen y el destino de todo, en ocasiones coexistían en la cúpula del poder, y en otras conflictuaban por el trono. Osa polar, ¿no? El mito de que él está hasta arriba en el cielo y ve cómo se va apagando el universo. Y entonces se deja venir y agarra un pedacito de cerro allá y con su calor evapora todo eso y entonces crea todo ese mundo maravilloso. Y él se da cuenta que gracias a él todo está viviendo y renaciendo y hay agua y hay nubes y hay rayos. Y entonces está muy soberbio. Cuando las estrellas de noche, la ecléctica, ¿no? La que es la serpiente del horóscopo, sale del inframundo y lo ataca. Entonces él mata le corta una cabeza y ellas le cortan la mandíbula. Pero entonces, por eso empieza a ocurrir día y noche, día y noche. Entonces todo se debe a un gran señor.
En cambio, el otro mito de creación es este que está aquí. En este mito, el dios del maíz, con la colaboración de las guacamayas, los changos y las iguanas, ¿no? Y con los jefes de la oscuridad y el brillo, ¿no? Con los dos dioses fundamentales del razonamiento, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que sí o lo que no. Es entonces este mito colectivo que aquí lo van a aventar. Entonces él va a caer en una tortuga. Esa tortuga va a tener que ser regada con sangre real, con sangre dinástica o con sangre de cautivos, no para que entonces renazca el maíz. Y todas las dinastías se vuelven todas las dueñas del secreto del renacimiento del universo y del maíz. Y se basan ya en ese trabajo colectivo y además en una producción a largo plazo, que es la agricultura de maíz, que implica varios años, que implica ir delimitando los terrenos en 4 rumbos, irlos regando, irlos sembrando, y están saliendo oscuridad y brillo, ¿no? Ahí lo vas a ver también, ¿no? Ahí está saliendo también, y ahí está saliendo también, por todas partes, ¿no? En todas, en la parte superior, está el pájaro celeste, el que ya platicamos, ¿no? Aquí está también. Mira, esta es la cara del pájaro y este es su cuerpo, ¿no? Entonces ese va a estar en muchas y en otras. En el año 680, Bagnal-Chak asciende al trono. Con él, el poder deja de ser celestial y se convierte en sangre y guerra. Termina el dominio de los sacerdotes y comienza el periodo epiclásico. Una nueva era guerrera se abre paso. Las guerras contra Palenque inician, pero 7 años más tarde, en el año 687, la historia da un giro inesperado. Las tropas de Palenque, comandadas por Kinich Khan Balam II, hijo del legendario rey Pakal, invaden los dominios de Po. Capturan al Hueso Mayor, el rey anterior al ascenso militar en Toniná, y el último señor divino del sol. El rey es decapitado. Con ello el poder sacerdotal es destruido. El florecimiento se convierte en asedio para los habitantes de Po. Para el año 692, Chak reorganiza el poder, ya sin teocracia, fortalece al ejército e inicia guerras prolongadas contra Palenque. Kawil Mo, jefe militar de alto rango en Palenque, es capturado por el ejército de Po. Durante 20 años, un Katun Maya, Chak, gobernante de Po, emprendió una campaña sin tregua para despojar a Palenque de los reinos que controlaba, desde Pomoná hasta Bonampak, consiguiendo así el bloqueo del epicentro del mundo maya, llevándolo a una guerra total contra las grandes ciudades-estado de Calakmul, Tikal y Copán. En el año 711, el Pecarí Amarillo, divino hijo de Pakal y señor de Palenque, es exhibido, humillado y atado en el centro de atención de toda Toniná, la cancha de juego de pelota. El destino de Toniná tomaría otro rumbo, empezando por el cambio iconográfico de prisioneros de guerra en el juego de pelota, para en su lugar honrar la historia mística de los mayas. Ahora se centraban en representar la eterna lucha entre las fuerzas del reino de la luz y las de la oscuridad, esto en la cancha, donde todo se disputaba. La pelota decidía todo, y con ello el destino de los habitantes de Toniná. En el año 780 inició otra serie de guerras. Para el año 840, Po desvanecía junto con el Imperio Maya. Las dinastías empiezan a entrar en conflicto entre ellas y no se ponen de acuerdo, ¿no?
les puede pasar que les aparezca este que no estaba en la cuenta, de 9 por 3, 27, que es este, ¿no? Este es un guerrero. Hacia el año 900 se volvió a poblar momentáneamente, pero ya desde el 840 el poder se apagaba, el silencio caía sobre los templos y cuando volvía a la vida no era la misma. Las esculturas se mutilaron, los antiguos reyes ya no reinan. Entonces sube su estructura aquí. Y él se posiciona aquí. No, esta no es. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde dejé la de? Aquí está. Entonces él enfrenta el problema que no sabe nada sabe de defensa. Sí. Pero no sabe nada ni de producción ni de intercambio. Entonces para eso sube a estos dos que están acá abajo. Sube a estos dos acá. Y entonces ahora hay representantes, digamos, del pueblo arriba y abajo. Entonces empiezan a extinguir a estas dos clases y las van desapareciendo, van subiendo. La montaña se reocupa, pero ya sin gloria. El poder ha dejado de ser celeste. Una iconoclasia ritual emerge. Antiguos rostros del poder divino fueron decapitados, los tronos vaciados, un movimiento jacobino maya casi un milenio antes. Solo queda el silencio de una ruina, la sombra de Po. Y entonces ahora hay representantes, digamos, del pueblo arriba y abajo. Entonces empiezan a extinguir a estas dos clases y las van desapareciendo, van subiendo pueblos. Así es lo que se llama epiclásico. Sí. Cuando el poder se divide. Y posclásico es cuando ya se fracturó en infinidad de poderes, ¿no? Okay. De tal manera que se desintegra. Trece guerreros, 13 caminantes del tiempo, 13 dioses, 13 pasos del sol, 13 templos. La ciudad-estado de Toniná fue construida como un altar de piedra para honrar lo celeste, lo que está más allá de nosotros, el espacio sagrado, génesis de todo. Esta es la maqueta de Toniná. Entonces, hay una gran avenida central que luego se divide en dos. No, una es para que entren y otra, obvio, para que salgan. Pero el pueblo, ¿no? Entonces tú cuando llegabas aquí, si ofrendabas acá,
ya nada más ofrendabas acá y te regresabas. Si te ibas por acá, a lo mejor acá te daban permiso de pasar entonces por acá, a estos templos. En cambio, este es el templo de las dinastías. Sus últimas plataformas son una ceremonia en la que sus habitantes participaban subiendo escalones para llegar a los templos más sagrados. Una peregrinación de 206 escalones, iniciando en el inframundo, la quinta plataforma, donde los templos de Venus, el lucero de la mañana y de la tarde, custodiaban los umbrales del más allá. Los templos de Venus, mañana y tarde, los 4 del sol, porque el sol es agua, ¿no? Es viento y es además el relámpago. Por eso este templo baja al inframundo. Este es el inframundo. Esta es la superficie de la tierra y aquí está el cielo. Entonces acá está la luna, la osa polar. El ascenso continuaba hacia la sexta plataforma, la Tierra. Ahí el sol converge en 4 templos, reflejando los rumbos cardinales y el equilibrio cósmico. El viajero llegaba al cielo, la séptima plataforma, hogar de los templos de la luna y del gran pájaro celeste, símbolos de lo invisible, de lo alto, de lo eterno. Y al concluir, el peregrino descendía los mismos 104 escalones como el sol en su viaje cíclico por el cielo, trazando con sus pasos los rumbos sagrados del universo maya, como si el cuerpo imitara al astro y la piedra repitiera su curso.